Muy bien, vamos a ver en este vídeo la programación corta. Como comentamos anteriormente, esta programación es complementaria de la programación larga. ¿Cuáles son los elementos que comprende una programación corta? Entendemos como programación corta la unidad didáctica, es importante tener esto presente. Pues, ¿qué elementos compone o comprende una unidad didáctica? En primer lugar, la justificación, que a su vez explica un poco el área de conocimiento del que estamos hablando en esa unidad didáctica, el contexto donde se lleva a cabo, incluyendo pues, el tipo de alumnos que hay en la clase, en qué entorno está el centro educativo, las referencias legislativas que aplican, es decir, qué normativa es la que desarrolla el currículum en estas unidades didácticas. En segundo lugar, los objetivos y los contenidos competenciales. Los objetivos formulados tanto como objetivos generales, como objetivos específicos, como objetivos operativos, que veremos ahora en qué consisten. Y efectivamente, qué contenido voy a necesitar desarrollar para alcanzar esos objetivos. En tercer lugar, es importante la temporalización, es decir, en qué momento del año, del curso, voy a desarrollar esta unidad didáctica. ¿Cuántas sesiones va a comprender? Lo habitual de una unidad didáctica es entre 6 y 8 sesiones. En cuarto lugar, pues tendremos que definir qué metodología voy a utilizar. Voy a utilizar una metodología operativa y participativa, voy a utilizar una metodología activa. En quinto lugar, pues tendré que expresar las actividades que voy a desarrollar para conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente. Explicar detalladamente la duración de cada una de esas actividades, en qué consiste. En sexto lugar, necesitamos explicar qué medios necesitamos y qué recursos materiales vamos a necesitar. Una pizarra, un aula, un software, es decir, todo lo que necesitemos. Y por último, la evaluación. ¿Cómo vamos a abordar la evaluación? Desde una perspectiva de sistemas de evaluación, es decir, evaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación y también pues los criterios de evaluación, así como las herramientas que vamos a utilizar, escalas de valoración, pruebas objetivas, rúbricas, portafolios, hay muchos instrumentos de evaluación. De todas formas, es importante partir de un paso previo y es qué modelo educativo es el que vamos a ir siguiendo. Habría un modelo tecnicista más, más inspirado del paradigma conductista y un modelo procesual más inspirado del paradigma interpretativo o constructivista. El modelo tecnicista está basado sobre todo en el logro de unos objetivos, es decir, lo importante es que se alcancen los objetivos. Objetivos que son formulados como conductas observables que tienen que desarrollar los estudiantes. Se va a dar, por tanto, mayor importancia a los resultados que se van a conseguir, es decir, al logro de esos objetivos que se han propuesto. El proceso, pues tiene menos importancia, tiene un valor relativo en este modelo tecnicista. Por su parte, el modelo procesual se va a basar en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fundamenta en las finalidades pedagógicas y en objetivos de desarrollo de la persona. Estos objetivos, por tanto, se ven como una guía, como una hoja de ruta, ¿no? Para llegar a esas finalidades. Y, por supuesto, se van a formular en forma de capacidades que me permitan construir el pensamiento. Por tanto, importa más el proceso que llevo a cabo que los resultados en sí. Aparece aquí el componente de la investigación como una cuestión crucial para poder mejorar el proceso, es decir, la investigación que hace el propio docente sobre su docencia. ¿Y cómo son los objetivos que se plantean en una programación corta? Bueno, pues en primer lugar, pues unos objetivos generales que van a ser una aproximación generalista, abstracta también, de las metas o las finalidades educativas que pretendemos con esa unidad didáctica. Está enfocado para periodos más largos de tiempo. Después estarían los objetivos específicos que van a canalizar la consecución de ese objetivo general, es decir, de cada objetivo general, pues van a surgir varios específicos, en torno a 3, lo apropiado. Y por último, los objetivos operativos, que son los auténticos de la unidad didáctica. En primer lugar, decir que hay 3 partes en un objetivo operativo. La operatividad, es decir, el verbo que va a decidir o va a especificar la conducta que yo quiero que realicen los alumnos. La condicionalidad, es decir, en qué condiciones tiene que producirse, y el criterio evaluador. En primer lugar, hay que especificar en esa operatividad qué conducta quiero que realicen los alumnos. Para ello, tengo que utilizar verbos muy específicos, verbos que indiquen acciones que sean fácilmente observables. Por ejemplo, escribir, señalar, identificar, clasificar, subrayar.
También, bueno, pues tengo que decir en qué situación se tiene que producir esa conducta. Es decir, debe escribir las condiciones, las circunstancias en las que tiene que producirse esa conducta. Y por último, llevar implícito un criterio de evaluación. Es decir, que se pueda constatar si se cumple o no se cumple ese objetivo. Un ejemplo claro, pues, identificar los planetas del sistema solar en orden creciente desde el Sol sin cometer ningún error. Eso sería un objetivo operativo cerrado. Identificar los planetas sería la operatividad, en orden creciente desde el Sol sería, bueno, digamos, la condición, ¿no? Las condiciones en las que tiene que producirse, y el criterio evaluador sería sin cometer errores. También, bueno, es importante tener claro la diferencia entre objetivos operativos cerrados y objetivos operativos abiertos. Los objetivos operativos cerrados tienen, digamos, esas cuestiones que aparecen ahí que ya he adelantado anteriormente, ¿no? Una operatividad, una condicionalidad y un criterio evaluador. Normalmente se utiliza un verbo en infinitivo seguido de un complemento directo, acompañado de un complemento circunstancial y un criterio evaluador. Identificar o enunciar los planetas en orden creciente respecto al Sol sin cometer ningún error. Una cuestión importante de los objetivos operativos cerrados, la conducta que va a realizar no va a variar de un alumno a otro. Todos van a hacer la misma conducta, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Esa sería la respuesta al objetivo operativo que yo he enunciado antes. No hay otra forma de decirlo, de enunciar los planetas del sistema solar en orden creciente respecto al Sol. Es esa la única forma. Eso es un objetivo operativo cerrado. Sin embargo, los objetivos operativos abiertos van a identificar una conducta observable también, cuya realización va a variar de un alumno a otro. Es decir, es una acción que va a estar más sujeta a los intereses, a los gustos, a las preferencias del alumno. ¿Cuál es la característica? Pues que no determinan, por ejemplo, el proceso ni el resultado concreto del aprendizaje. Se avanza a través de la asociación de ideas y de las actividades que se planteen después. Hay distintas posibilidades de realizarlo. Sobre todo tienen un carácter más orientativo y van a potenciar la singularidad del alumno. Por tanto, van a favorecer procesos creativos, procesos de expresión personal. Y son complementarios a los objetivos operativos cerrados. Por ejemplo, realizar composiciones poéticas de temática aventurera. Pues cada alumno realizará las composiciones poéticas del modo que pues entienda, ¿no? Unos realizarán pues un escrito que hable sobre piratas, otro que hable sobre aventureros. Es decir, queda abierto la realización al gusto, a la preferencia de cada alumno. Muchísimas gracias por vuestra atención y continuamos con el estudio de la asignatura.